Lo primero que hizo la noble consorte Su tras convertirse en emperatriz viuda fue exigir al emperador que me destituyera como emperatriz. ¿Qué derecho tiene una simple hija ilegítima a ser madre del reino? Esta viuda inicialmente favoreció a su hermana mayor legítima, después, yo morí joven debido a un parto difícil. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a aquel día de banquete en palacio, cuando la emperatriz sonrió al ofrecerse a concertar matrimonios para damas nobles, en aquel entonces, la emperatriz viuda. Entonces la consorte Su se arrodilló apresuradamente ante la emperatriz. Su sirviente se atreve a ser audaz. Deseo proponer un matrimonio entre mi séptimo príncipe y la hija legítima del marqués de Chenyan. La consorte Su me miró provocativamente como si me dijera que el puesto de emperatriz nunca sería mío en esta vida, pero lo que no sabía era que sin mí, su hijo tampoco tendría derecho al trono. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer historias maravillosas todos los días. Ahora la historia comienza, de hecho probablemente ni siquiera viviría para ver el día de partir hacia el feudo. La emperatriz siempre había disfrutado concertando matrimonios, disfrutando de hacer de casamentera, durante el banquete de palacio. La mirada de la emperatriz nos recorrió a mí y al séptimo príncipe, su intención inconfundible, el séptimo príncipe y yo estábamos profundamente enamorados, perfectamente compatibles en temperamento. Aunque aún no habíamos solicitado el permiso imperial debido a mi condición de hija nacida de concubina, nuestra relación era de conocimiento público. Recibir el matrimonio concertado de la emperatriz se consideraba afortunado tanto para mí como para el séptimo príncipe, pero eso fue en mi vida pasada, ya he muerto una vez, solo tenía 26 años cuando sucedió, estuve casada con el séptimo príncipe, Sue Chengguang, durante 10 años y me senté en el trono como emperatriz durante 2. También fue este año cuando Sue Chengguang acababa de asegurar firmemente su trono, con rebeliones sofocadas en todas direcciones, un tiempo propicio para la prosperidad y el crecimiento para consolidar su reinado. Sue Chengguang se agotó manejando los asuntos de la corte, tan ocupado que sus pies apenas tocaban el suelo. Mientras tanto, yo estaba embarazada y dando a luz, incapaz de compartir sus cargas. Para entonces, la noble consorte, ahora emperatriz viuda, se disgustó aún más conmigo. Angustiada de que Sue Chengguang estuviera agotado por los asuntos de estado sin nadie que lo atendiera, así que a mis espaldas, colocó en secreto a mi hermana mayor viuda al lado de Sue Chengguang. Para cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Ese mismo día, la conmoción me provocó un parto prematuro. El parto siempre ha sido una lucha de vida o muerte para las mujeres, y mucho menos cuando había signos de complicaciones como las mías. La doncella personal Jade Lotus estaba frenética, susurrando incesantemente en mi oído, el aliento de la partera, el sarcasmo de la emperatriz viuda, comentarios, y el decreto imperial entregado por el eunuco personal de Sue Chengguang, en medio del clamor a mi alrededor. Abrí los ojos de nuevo solo para encontrarme transportado de regreso a ese mismo banquete del palacio. Jade Lotus se inclinó y susurró que la emperatriz tenía la intención de arreglar un matrimonio entre mí y el séptimo príncipe. Mi visión se nubló momentáneamente cuando recordé vagamente que a los banquetes del palacio siempre había asistido Julian acompañándome, porque yo era simplemente una hija nacida de concubina de la casa del marqués Chenyan. Mi madre no era más que una concubina menor. No podía entrar al palacio imperial, incluso mi propia asistencia solo fue posible a través de la influencia de Sue Chengguang. Debido a esto, mi hermana mayor legítima nunca perdió la oportunidad de burlarse de mí por ascender en la escala social. Después de todo, a los ojos de los forasteros, que Sue Chengguang, el séptimo príncipe, se encariñara con una simple hija nacida de concubina como yo se consideraba una inmensa bendición, pero, ¿era ese realmente el caso? En mi vida pasada, la emperatriz viuda siempre menospreciaba mi humilde estatus. En la edad de 20 años, Sue Chengguang era el príncipe An, con su feudo en Zuzu, un lugar muy alejado de la capital. Después de casarme con Sue Chengguang, lo acompañé a su feudo. La vida en el feudo era naturalmente más dura que en la capital, pero 3 años después, Sue Chengguang fue convocado de regreso a la capital. 2 años después de eso, Sue Chengguang era el príncipe heredero. 3 años después, Sue Chengguang ascendió al trono con éxito, un viaje tan tranquilo que incluso algunos ministros de la corte no lo habían anticipado, pero después de la coronación de Sue Chengguang, la emperatriz viuda se volvió aún más desdeñosa conmigo. Convencida de que me había apoderado de una fortuna inmerecida, con frecuencia instaba a Sue Chengguang a deponerme como emperatriz, incluso expresándolo abiertamente en mi cara. Esta mañana mi madre siempre favoreció a tu hermana mayor por derecho de nacimiento. ¿Qué derecho tiene una simple hija nacida de una concubina como tú a reinar como madre del reino?
Por respeto a que ella sea la madre biológica de Sue Cheng-Wang, siempre lo dejé pasar con una sonrisa y nunca discutí con ella, pero a menudo tentaba a la suerte. La emperatriz viuda también provenía del linaje de una concubina. Habiendo entrado al palacio acompañando a la hija legítima de su familia, concebir a Sue Cheng-Wang fue puramente accidental. Fue solo más tarde que se ganó el favor de la emperatriz, subiendo paso a paso a la posición de consorte Su, derrocando a la hija legítima y asegurando su lugar como consorte imperial. Aunque ella misma nació de concubinas, despreciaba más a las de nacimiento ilegítimo. Su favor estaba reservado para mi hermana mayor Injusin, la hija legítima, pero en ese entonces, el séptimo príncipe era el más insignificante entre todos los hijos imperiales. ¿Cómo podría la casa del marqués Chenyan apostar el futuro de su hija legítima en él? Por lo tanto se conformó con el segundo mejor y dirigió su atención a mí, pero siempre creyó que me casé por encima de mi posición. Mi Wanger nació con destino imperial. ¿Cómo podría la emperatriz del emperador ser una hija nacida del concubinato? Si las generaciones futuras se enteraran de esto, imagínense cómo se burlarían de nosotros. ¿Quién sabe qué poción hechizante le has dado al emperador? Él se niega a deponerte como emperatriz, ella me menosprecia y no me desea nada bien. Cuando supo que deseaba una relación monógama de por vida, hizo que la gente trajera numerosos libros sobre virtudes y mandamientos femeninos de la biblioteca, haciéndome copiarlos todo el día bajo su atenta mirada. Naturalmente, no obedecí obedientemente. Siempre he seguido los movimientos a medias o he encontrado a otros que escriban por mí, lo que inevitablemente la enfurece, conociendo mi habla y comportamiento casuales. Contrató especialmente instructores de etiqueta que formularon 3000 reglas domésticas exclusivamente para mí. Solo yo sabía si realmente obedecía o no, con muchos sirvientes disponibles en el feudo. Insistió en que yo personalmente lavara la ropa cambiada de Sue Cheng-Wang y cocinara todas las comidas de la casa solo. Suspiré y no tuve más remedio que gastar plata extra para subcontratar las tareas. Ella me atormentó con un esfuerzo implacable, dándome una muestra genuina de cómo era una antigua pesadilla real como suegra. Solo puedo decir que incluso como viajero en el tiempo, no pude escapar del antiguo conflicto entre suegra y nuera, sin mencionar que después de que Sue Cheng-Wang se convirtiera en emperador, tuve que presentarle mis respetos puntualmente todas las mañanas. No se permitía ni un momento. Después, estos días eran más difíciles de soportar que las clases universitarias de las 8 de la mañana. La peor parte era que cada vez que Sue Cheng-Wang pasaba la noche en mi palacio, la emperatriz viuda siempre enviaba a alguien a tocar nuestra puerta a mitad de la noche. En realidad estoy bien. Sue Cheng-Wang casi desarrolló una condición crónica debido a esto. Más tarde, Sue Cheng-Wang montó en una furia tremenda. Solo entonces la emperatriz viuda cambió de táctica, haciendo que la gente me convocara temprano en la mañana para hacerme arrodillar sin cesar en su salón. Varias veces, casi me desmayo, pero cada vez que lo mencionaba a Sue Cheng-Wang, siempre le hablaba con una expresión incómoda. Dijo que antes de que la emperatriz viuda se casara, había sufrido acoso, lo que quizás le había dejado algunas cicatrices psicológicas. Mi madre no lo ha tenido fácil estos años. Debería ser más complaciente, mi reina. ¿Cómo podría desobedecer la orden de la emperatriz? Indefenso, solo podía hacer mi mejor esfuerzo para evitarlo. Sin embargo, los asuntos del palacio interior estaban bajo mi cargo. Con el respaldo de Sue Cheng-Wang, la emperatriz viuda promovió un palacio hecho para servir a su lado hoy y seleccionó a una bailarina para que actuara mañana. Todos conocían sus intenciones y ella nunca se molestó en ocultarlas. Afortunadamente Sue Cheng-Wang siempre me ha tratado igual, así que trato de manejar las cosas a la ligera. Esas tácticas como hacerme servirle comida y té o masajearle la espalda y los hombros, las hice a un lado con suavidad y las dejé en manos de las doncellas del palacio. Cuando la emperatriz viuda puso las cosas difíciles, fueron solo palabras vacías, y simplemente las dejé entrar por un oído y salir por el otro. Después de todo, si no fuera así, habría sido Sue Cheng-Wang. Hemos estado yendo y viniendo durante años, ninguno obteniendo mucha ventaja, pero cuando se trata de eso, incluso yo me canso. Sue Cheng-Wang parece neutral, pero siempre está del lado de su madre biológica. Si estos fueran tiempos modernos, él sería lo que llamamos un aire acondicionado central clásico, complaciente con la gente, aunque no podría decir nada. Si se le diera otra oportunidad, nuestra relación necesitaría una reevaluación. Después de todo, como un transmigrante que vive tan miserablemente bajo el pulgar de mi suegra, realmente he deshonrado a nuestros predecesores transmigrantes, habiendo ganado milagrosamente esta oportunidad de renacimiento después de la transmigración.
No debería aferrarme obstinadamente a un camino condenado, simplemente nunca esperé que el que se rindiera primero, no sería yo. Escuché que la segunda señorita joven de Chenyan Marquis Manner es inteligente y animada, y ha alcanzado la edad de casarse. ¿Por qué no? Organizo un matrimonio para ella, sonrió la emperatriz mientras miraba entre Sue Chengwang y yo. Su implicación era clara para todos los presentes. Antes de que pudiera hablar, la entonces consorte Su, ahora emperatriz viuda, de repente dio un paso adelante y se arrodilló ante la emperatriz. Esta humilde consorte se atreve a solicitar el permiso de su majestad para que mi séptimo príncipe se case con In Yuxin, la hija legítima de la casa del marqués Chenyan. Cuando las palabras cayeron, el salón se quedó en silencio instantáneamente. El rostro de mi hermana mayor se endureció, mientras que la expresión de la emperatriz se oscureció aún más, pero la consorte Su permaneció completamente ajena, incluso se giró para mirarme provocativamente, como diciéndome que la posición de emperatriz siempre estaría fuera de mi alcance en esta vida. Pero ¿cómo podía saber que si no fuera por mí, Sue Chengwang ni siquiera habría ascendido al trono, tal vez ni siquiera vivirían lo suficiente para alcanzar sus feudos? Consorte Su, ¿qué quieres decir con esto? La emperatriz, habiendo sido contradicha públicamente, oscureció su expresión, su tono ambiguo, tal vez habiendo sido la emperatriz viuda por mucho tiempo. La consorte Su no notó nada extraño y en su lugar emitió órdenes arrogantemente. ¿Cómo podría la segunda hija de la casa del marqués Chenyan, simplemente una niña nacida de concubina, ser digna de mi Wange? En mi opinión, la señorita Yuxin sería mucho más adecuada. Comparte afecto mutuo con mi Wange y hacen una pareja perfecta. Cuando estas palabras cayeron, todos los ojos se volvieron hacia el rostro de In Yuxin. Su expresión se congeló momentáneamente, un destello de disgusto pasó por sus ojos. Mientras todos se quedaban impactados por la audacia de la consorte Su, solo yo la observé con contemplación pensativa. Resulta que no soy la única que tuvo una segunda oportunidad. Bueno, veamos cómo se las arreglará para convertirse en emperatriz viuda sin mí esta vez, o cómo Sue Chengwang ascenderá al trono. Consorte Su, ¿de verdad te desagrada tanto Wei Yue? La emperatriz me miró, aparentemente ofreciéndome tranquilidad. Los asuntos de los niños deberían ser discutí con ellos primero. Este palacio cree que el séptimo príncipe y Wei Yue se llevan bastante bien. La consorte Su me miró con desdén en sus ojos. Si a Wane le gusta, tomarla como concubina ya sería un favor. La emperatriz frunció el ceño, su voz tenía un dejo de advertencia. Consorte Su, deberías pensar más en tus palabras para no dañar la armonía entre nosotras. Cuando lo pienso, Sue Chengwang y yo fuimos una vez compañeras de clase, cuando la academia estaba inscribiendo estudiantes. Pasé el examen de ingreso por mi propio mérito y me senté justo detrás de Sue Chengwang. Después de pasar tantos años juntas, se podría decir que crecimos como amigas de la infancia. Por lo tanto, disfruté de una relación extremadamente cercana con Sue Chengwang. La consorte Su se congeló al escuchar las palabras de la emperatriz. Su mirada pasó por encima de Sue Chengwang, quien permaneció en silencio, y su expresión se transformó abruptamente. Su Alteza, esta humilde concubina realmente le resulta difícil hablar. Su Alteza no conoce a esta Wei Yue. Es una doncella soltera, pero visita los aposentos de placer todos los meses. Por un momento, todos estallaron en un alboroto, volviendo sus miradas hacia mí. Mi madrastra frunció el ceño con fuerza, sus ojos llenos de disgusto mientras me miraba. In Yuxin se regodeó con Schadenfreude, su mirada tan altiva como siempre. Segunda señorita In, ¿se atreve a decirnos qué estaba haciendo en ese lugar inmundo? La noble consorte tenía una expresión de absoluta confianza. Wei Yue, ¿por qué no se explica? ¿Quiere avergonzar a nuestra casa del marqués Chengwang? La madre legal habló con voz severa. Negué con la cabeza. Madre legal, no deseo hablar de eso. La noble consorte soltó una risa fría. No es que no esté dispuesta a hablar, simplemente no se atreve. Después de todo, estaba encontrándose con su amante. Si no me cree, regístrela. Persona, lleva su ficha con ella. Tan pronto como las palabras del noble consorte cayeron, las miradas en el salón me atravesaron como agujas. La emperatriz viuda me escrutó con ojos feroces, dando un paso adelante para agarrar mi muñeca. Wei Yuan, ¿cómo puedes ser tan desvergonzado? Entrega esas cosas de una vez, no deshonres la casa del marqués. Di medio paso atrás, evitando su mano extendida, y levanté los ojos para encontrarme con la mirada de la consorte Su, hablando con calma. La consorte Su afirma que llevo fichas de un amante. ¿Puedo preguntar qué son? Un colgante de jade, o quizás cartas. Y dime, ¿cómo sabe la consorte Su que he visitado los aposentos del placer? La noble consorte se atragantó con mi pregunta. Luego me miró con profundo significado. ¿Por qué la segunda señorita In tiene tanta prisa por interrogarme? Naturalmente sabes si lo que digo es verdad o falso.
¿de qué sirve la negación obstinada? Ese jade rojo tallado, lo has estado usando con frecuencia, me burlé, encontrando el noble consorte completamente ridícula. En el momento en que mencionó el jade rojo tallado, supe exactamente a qué incidente se refería. En ese entonces, Sue Chengguang estaba abrumado por el levantamiento del sur, pero la emperatriz viuda seguía instándolo a deponer a la actual reina y casarse con una nueva, eligiendo a una hija legítima de la familia de un ministro influyente como su nueva emperatriz. En lugar de alguien como yo, una hija ilegítima sin poder, le presenté directamente las palabras exactas de la emperatriz viuda a Sue Chengguang, sin siquiera mirarlas, las rompió en pedazos. Este mismo acto me hizo creer que siempre había estado de mi lado. Esa misma noche salí corriendo del palacio al amparo de la oscuridad, enviando a alguien con el jade rojo como símbolo para sofocar la rebelión en el sur, pero todo esto fue descubierto en secreto por la consorte Su. Todo lo que vio fue a mí escabullirme del palacio con un símbolo y entrar en una casa de placer. Debido a esto, nunca perdió la oportunidad de calumniarme frente a Sue Chengguang, y que si yo lo hice, miré a la consorte Su, y justo cuando sus cejas fruncidas se relajaron en una expresión que decía te lo dije, cambié abruptamente mi tono, y si no es así. Ya que la consorte Su está tan segura, cualquier cosa que diga sería inútil. La expresión de la consorte Su se oscureció instantáneamente, su mirada hacia mí se volvió completamente cruel. Probablemente olvidó que el jade rojo tallado ya era un asunto de su vida pasada. En esta vida, Sue Chengguang aún no se ha ido a su feudo, y yo tampoco he planeado tanto para él. Después de todo, simplemente somos compañeros de clase que acabamos de confesar nuestros sentimientos. Al ver que la consorte Su todavía tenía la intención de hablar, la emperatriz frunció el ceño, ya disgustada con su manera abiertamente agresiva. Es suficiente, dejemos el asunto de hoy. En cuanto al arreglo matrimonial, dejémoslo a los deseos de los niños. Los ojos de la consorte Su parpadearon mientras tiraba directamente de Sue Chengguang hacia adelante. Su Alteza, si a Wang Ge realmente le gusta, puedo rogarle a Su Alteza que concédeles tu bendición. Mientras hablaba, seguía lanzando miradas significativas a Sue Chengguang. Sue Chengguang se quedó clavada en el lugar, lanzándome una mirada complicada antes de arrodillarse repentinamente en el suelo. Su sirviente está profundamente enamorado de la hija mayor del marqués de la casa de Chenyan, la dama In. Ruego la bendición de su majestad. Viendo a Sue Chengguang arrodillarse ante la emperatriz, su espalda recta, sus hermosos rasgos sin cambios, permaneció exactamente como lo recordaba, pero todo lo demás se había vuelto diferente. Todavía recuerdo, en mi vida pasada, cuando Sue Chengguang me salvó de los bandidos de la montaña, cubierto de sangre pero sonriendo mientras me prometía una vida de devoción sin otra mujer, dijo que yo era diferente de otras mujeres, brillante e ingeniosa, y que había capturado su corazón a primera vista, sin dejar espacio para nadie más. Pero ahora sé que todo fueron solo sus mentiras engañosas. Bajo la tentación del poder, esas mismas palabras podrían ser dadas sin esfuerzo a otra mujer. Me reí suavemente, sabiendo sincero afirmación que Sue Chengguang también había regresado, tal vez sintiendo algo. Sue Chengguang me miró, esa mirada era realmente compleja, cargando culpa, determinación y emociones sin nombre. No fue hasta que la emperatriz mencionó a In Yuxin que Sue Chengguang finalmente giró la cabeza. In Yuxin naturalmente no se negaría, aunque a ella no le gustaba Sue Chengguang. Después de todo era un príncipe y alguien que alguna vez me había gustado. In Yuxin nunca se cansaba de las oportunidades para superarme. Cuando terminó el banquete del palacio, Sue Chengguang me buscó como se esperaba. Huayue, ¿puedo hablar contigo a solas? Miró hacia el pabellón junto al lago con un rastro de culpa en su rostro, como si quisiera explicar algo. Negué con la cabeza y sonreí distantemente. Si el séptimo príncipe tiene algo que decir, dilo aquí. Después de todo, no sería apropiado que un hombre y una mujer solteros fueran vistos solos juntos. Además, el séptimo príncipe debería cambiar su forma de dirigirse a mí, para que otros no lo malinterpreten. El rostro de Sue Chengguang se tensó, su expresión era de absoluta incredulidad mientras me miraba. Huayue, ¿estás enojada porque busqué la mano de In Yuxin en matrimonio? Extendió la mano para tomar mi mano, pero evadí su toque. Solo pudo explicar con impotencia. Huayue, pronto me iré a mi feudo. Su majestad ha estado considerando nombrar un heredero estos días. Si puedo asegurar el apoyo de la facción del marqués Chenyan, tal vez no tenga que ir. ¿Me entiendes también? Deberías saber que esta es la mejor opción después de sopesar todos los pros y los contras. Me burlé, curvando la comisura de mis labios. Por supuesto. Su Alteza el séptimo príncipe, creo que esta es su mejor opción. El rostro de Sue Chengguang se iluminó de alegría mientras suspiró aliviado. Huayue, sabía que me entenderías mejor.
será mejor que recuerdes que una vez que logre mis objetivos, seguramente guardaré un lugar para tú a mi lado. Con esas palabras, se apresuró a irse antes de que pudiera responder. Miré hacia arriba y vi a la consorte Su parada no muy lejos, mirándonos fijamente. Solo después de que Sue Chen-Wang se fue, finalmente apartó la mirada. Pensando en esa escena de ahora, no pude evitar reírme de mi propia estupidez. Claramente, no era más que un niño de mimo, un chauvinista y un cabrón hambriento de poder. Realmente no sé qué vi en él en mi vida pasada. Cuando regresé a la mansión y vi ese montón de cosas en la caja sobre la mesa, comencé a comprender un poco. Tal vez fueron los poemas de amor de Sue Chen-Wang, los bocadillos que aparecían cuando los quería, o todas esas pequeñas baratijas novedosas. Sus métodos para complacerme me fueron bastante agradables. No es de extrañar que estuviera tan encantada. Siempre supe que la consorte Sue no era alguien con quien se pudiera jugar, pero nunca esperé que fuera tan despiadada en sus acciones. Al regresar del banquete del palacio, el decreto imperial del compromiso llegó a la mansión del marqués de Chen-Wang. En marcado contraste, los rumores se extendieron por toda la capital al día siguiente. Los transeúntes susurraron que Sue Chen-Wang me había descubierto reuniéndome en secreto con un amante en una casa de placer, lo que lo llevó a cambiar su compromiso con In Yuxin. Muchos me despreciaron abiertamente, declarando que como una mera hija nacida de concubina sin sentido de la propiedad, probablemente permanecería soltera ahora que había perdido el favor del séptimo príncipe. Mi madrastra me miró fríamente, contemplando casarme por debajo de mi posición. Mi padre nominal, el marqués de Chen-Wang, también albergaba cierta insatisfacción hacia mí, pero no tomó ninguna medida, simplemente esperando en silencio a que las cosas se resolvieran. En cuanto a mi madre biológica, crónicamente enferma y frágil, se mantuvo algo distante de mí y no sabía nada de los rumores que circulaban afuera. Durante 3 días completos, los residentes del marqués de Chen-Wang recibieron oleada tras oleada de casamenteros. Pueden parecer glamorosos, pero en realidad, los hombres de los que hablan son discapacitados físicos o moralmente corruptos. Mi madrastra fingió pedir mi opinión y naturalmente los rechacé a todos. Mientras los casamenteros se iban maldiciendo con ira uno tras otro, mi reputación de arrogante se extendió por todas partes. Muchos dijeron que nunca me casaría en mi vida, pero lo que sucedió después rápidamente demostró que estaban equivocados. En cuestión de días, casi todos los nobles y miembros de la realeza de alto rango en la capital vinieron a proponer matrimonio en nuestra mansión del marqués de Chen-Wang, todos el mismo día. Incluso el famoso y virtuoso tercer príncipe Sue Chen-Yun estaba entre ellos. El príncipe Sue Chen-Yun siempre había sido el principal candidato a príncipe heredero, un hombre de virtud y talento, nacido en un ilustre clan materno. Su madre era la consorte noble imperial de la corte. Se decía que era la mujer que el emperador más respetaba después de la emperatriz viuda. La emperatriz no tenía hijos propios y mantenía una excelente relación con la consorte noble imperial. Todos asumieron que Sue Chen-Yun se convertiría en príncipe heredero. Es por eso que en su vida anterior, Sue Chen-Wang su ascenso al trono fue un shock, pero el destino lo despiadó. Debido a un accidente, Sue Chen-Yun se quedó ciego. A partir de entonces se retiró de la lucha por la sucesión imperial, frecuentando lámparas tenues y antiguos budas. Sin embargo, ahora seguía prosperando. Se podía decir que Sue Chen-Yun era sincero y traía regalos de compromiso invaluables, nunca antes vistos. La casamentera que contrató también era la mejor de la capital, con una lengua de plata que podía hablar en círculos con cualquiera. En solo unos pocos intercambios, ya había superado a todos los demás y había cerrado el matrimonio. Con solo mi asentimiento de aprobación, podríamos estar listos para celebrar la boda en un mes. Segunda señorita In, ¿estaría dispuesta? Sue Chen-Yun me entregó un trozo de papel. Lo miré y lo miré con sorpresa. Bajo mi mirada, Sue Chen-Yun sonrió tímidamente pensando en su destino en su vida anterior. Al final, asentí con la cabeza. Mi matrimonio con Sue Chen-Yun estaba programado para el mismo día que el de In Yuxin. Hija de la concubina, mi dote era menor que la de una hija legítima, lo que disgustó a la consorte Sue en ese momento. Aunque Sue Chen-Wang tenía la estimada posición de séptimo príncipe, su riqueza era sorprendentemente modesta. Al final, fue solo después de que deslicé un plano en mi dote que apenas logramos pasar el escrutinio de la consorte Su, pero nunca imaginé que la consorte Su tendría la audacia de mostrar su rostro en mi puerta en esta vida. In Wai Yue, debes devolver ese plano. Pertenece por derecho a mi Wang. Ella me buscó descaradamente, extendiendo su mano para exigir cosas, sin una pizca de vergüenza ante los ojos de todos. ¿Qué clase de conversación es esta, noble consorte?
Wei Yue no entiende. En ese momento Sue Chen-yun y yo nos acabábamos de casar y entramos al palacio para presentar nuestros respetos. El rostro de la noble consorte se oscureció, su tono era severo. ¿Lo has escondido? No creas que no lo sé. Ese plano colocado entre los artículos de la dote de Yuxin, entrégalo de inmediato. Me congelé momentáneamente, luego estallé en carcajadas. ¿De verdad creía que esos eran artículos de dote reales? E incluso revisó la dote de Yuxin. ¿Qué tontería está diciendo la consorte Su? Ya que están en mi dote, naturalmente me pertenecen. ¿Cómo puedes acusarme de ocultar algo y por qué debería entregar algo? La consorte Su se atragantó con mis palabras y solo pudo resoplar fríamente. Es solo un plano. ¿A quién le importa? Wang liberándose de ti es más que suficiente. Sonreí sin decir una palabra. Solo después de que se fueron me giré para mirar a Sue Chen-yun, que había estado de pie en silencio cerca. Había querido defenderme, pero lo detuve. ¿No vas a preguntarme nada? Como el plano mencionado por la consorte Su, lo tenté con mis palabras. Ese es todo un tesoro. Podría darte una mano. En mi vida pasada, Sue Chen-wang me había exigido constantemente tesoros. Pero era consciente de las disparidades entre los dos mundos y no me atrevía a entregarlo todo. Aunque Sue Chen-wang estaba decepcionado, no se atrevió a presionar más, pero no mucho después, cuando la emperatriz viuda una vez más propuso seleccionar concubinas. Sorprendentemente vaciló. En cuanto a la emperatriz viuda, no hace falta decir que todas las cosas buenas en mi palacio fueron arrasadas por ella. Si no lo doy, dirán que soy tacaño. Con el tiempo, dejé de dejar cosas al descubierto. Sue Chen-wang dejó escapar un zumbido pensativo. Su mirada fija firmemente en mí como si hiciera un voto. Wei Yue, lo que quiero, lo obtendré con mis propios esfuerzos. Toma tus pertenencias y manténlas a salvo. Todo lo que dije antes vino del corazón. Solo sé tú mismo. Lo miré y vi que su expresión no contenía engaño, así que asentí evasivo. Entre los papeles Sue Chen-wang ese día me dieron una carta de divorcio de mi esposo. Esta estipulaba que si Sue Chen-wang rompía su promesa, podía divorciarme de él a mi propia discreción, y todo lo que hubiera en la residencia del príncipe, ya fueran personas o posesiones, que pudiera llevarme conmigo me pertenecería. Pensé para mí misma, ¿no es esto solo un acuerdo prenupcial moderno? Aunque creía que permanecer soltera también era una opción, al final no pude resistirme a las normas de esta época. Con este documento de divorcio con su sello, firma, huella digital y nombre, todavía me parecía una opción decente, así que acepté. Sue Chen-wang era considerada la más distinguida entre la generación más joven de la capital, estimada no solo por el emperador sino también por su propia madre. Se decía que la noble consorte imperial había luchado junto al emperador en el campo de batalla en sus primeros años, logrando notables hazañas militares. Más tarde se dedicó al budismo, manteniendo una dieta vegetariana y recitando escrituras todo el año. Rara vez aparecía en público y aparte de la emperatriz, Sue Chen-wang era una de las pocas personas que se reunían con ella frecuentemente en palacio. Cuando Sue Chen-wang y yo llegamos, la emperatriz y la consorte imperial estaban disfrutando del té juntas. Al vernos, la emperatriz se llenó de emoción. Pícaro. ¿Lo ocultaste también? Si hubiera sabido que te gustaba Hua Yue, no lo habría hecho. Me congelé mirando instintivamente a Sue Chen-wang, pero no importaba a dónde mirara, simplemente no podía mirarme a los ojos. Antes de que pudiera hacer nada, la emperatriz dio un paso adelante y me jaló para sentarme a su lado. Hua Yue, no te preocupes por ese chico tonto que es tan silencioso como una calabaza con la boca cortada. Ven a sentarte. Gracias, Majestad. Siguiendo su guía, terminé sentada justo enfrente de la consorte imperial. La emperatriz sonrió. No hay necesidad de ser tan formal, ya que te diriges a Lady 11 como madre consorte, también puedes llamarme madre. Me congelé por un momento mientras la consorte imperial frente a mí asentía. Sue Chen-wang se inclinó hacia mí. Le susurré una explicación al oído. La tía Yun tiene razón. Mi madre nunca ha sido de muchas palabras. Por favor, no te lo tomes a pecho. Esta era la segunda vez que veía a la noble consorte imperial. La primera vez fue en el banquete de bodas. Vestía con sencillez y llevaba un rosario en la mano. Se veía exactamente como se rumoreaba. Cuando me vio sentarme no dijo nada, simplemente sacó una pequeña caja y me la entregó. Chen Yun dijo, si te gusta hacer estas cosas, hazlas. Todavía estaba atónito cuando Sue Chen-wang la tomó de repente y la puso en mis manos, instándome a abrirla.
Dentro estaban, sin lugar a dudas, las escrituras de varias tiendas. El contenido de esta caja se estimaba en una fortuna. Quédatela, ya que eres mi nuera, deberías tenerla. La noble consorte imperial habló de nuevo, y la emperatriz también intervino. De repente recordé que en mi vida pasada, después de casarme con Sue Chengguang, cuando presenté mis respetos a la consorte Su, ella también me dio algo, un jade blanco. Pulsera, dijo que eso es todo lo que una hija nacida de concubina merecía. No solo eso, se esforzó por fisgonear en la dote que tenía, sin embargo, logré evadir sus preguntas cada vez, incluso reemplazando el regalo de saludo originalmente preparado con una horquilla de oro. Debido a esto, la consorte Su me criticó con frecuencia fuera de la corte por ser mezquina. Después de estar sentada en el palacio por un tiempo, la emperatriz notó mi incomodidad y rápidamente hizo que Sue Chengguang me mostrara los alrededores. Sue Chengguang dudó por un largo tiempo antes de llevarme al jardín imperial. Ahora era la temporada de flores florecientes, y la abrumadora fragancia floral hizo que uno se relajara inconscientemente. Di un largo suspiro de alivio. De repente me di cuenta de que esta era mi segunda oportunidad en la vida. Cuando morí en un accidente automovilístico y llegué a esta era, me convertí en la segunda hija desfavorecida de la casa del marqués Chen Yan. A mi padre no le importa, a mi madre no le molesta, solo puedo planificar paso a paso para mí. Aquí las mujeres tienen muchas restricciones. Justo cuando finalmente me había hecho un nombre, unos bandidos de la montaña me secuestraron inesperadamente y terminé debiéndole la vida a Sue Chengguang. Conociendo las turbulentas corrientes subterráneas de la lucha por la sucesión imperial, ideé un plan para llevarlo de regreso a su feudo, lejos del conflicto, esperando el momento adecuado para regresar a la capital, recurriendo al conocimiento moderno. Lo ayudé a elaborar estrategias, a ganarse el apoyo de los ministros y a evadir innumerables intentos de asesinato. Incluso después de ascender al trono, elaboró varios planos para mejorar las herramientas agrícolas, aumentar la producción de grano y ganarse el corazón de la gente. Nunca le he contado a nadie sobre estas cosas, ni siquiera a Sue Chengguang. Pensé que mientras lo tratara con sinceridad, él me correspondería con sinceridad, pero al final, todo fue en vano. Una vez dijo que admiraba mi intelecto, pero cuando vi accidentalmente un monumento conmemorativo, me recordó fríamente que el harén imperial no debe interferir en los asuntos de Estado. En ese momento supe que no era diferente de otros hombres, pero para entonces, ya estaba embarazada. Sue Chengguang solo me tenía a su lado, así que ablandé mi corazón solo por esta vez, pero este momento de suavidad me costó la vida, afortunadamente. Tengo otra oportunidad. Sue Chengguang, ¿por qué te casaste conmigo? Mirando el jardín lleno de flores, aparté la mirada y miré a Sue Chengguang en su lugar. Sostenía papel y bolígrafo, escribiendo algo. Di un paso adelante para mirar. Todos eran nombres de flores que había mirado 2 veces. Mi corazón se conmovió al ver a Sue Chengguang levantar la cabeza sorprendido y fruncí los labios. Tal vez sea lo que el corazón desea, el amor que surge sin saberlo. Sue Chengguang los mantuvo adivinando deliberadamente. Sus orejas se volvieron rojas carmesí después de hablar. De repente recordé la información que había descubierto en secreto, la razón por la que todos los signos de familias nobles vinieron a cortejarme de la noche a la mañana, creando impulso para mí. Sin duda se debió a la orquestación detrás de escena de Sue Chengguang. Séptima Alteza, debería saber mi identidad, ¿verdad? Considerando que la consorte Su aún codicia mis planos, decidí poner mis cartas sobre la mesa con Sue Chengguang. La identidad a la que me refería naturalmente no era la de la hija ilegítima de la casa del marqués Chen Yan. Sue Chengguang abrió los ojos con asombro y se apresuró a explicar: no me casé contigo por esas razones, Wei Yue. Levanté los ojos para mirarlo, aunque el maestro Zun es ingenioso e inmensamente rico, y dicen que solo él vale 1000 tropas. Lo que he amado de principio a fin siempre has sido tú, solo tú. Realmente lo entendió. Levanté mi mano para evitar que explicara más. ¿El séptimo príncipe tiene algún interés en esa posición? Sue Chengguang se sorprendió, luego sonrió. Antes no lo había, pero si estás preguntando, naturalmente lo hay. Fruncí el ceño, sin estar seguro de lo que quería decir. Si Wei Yue está dispuesto a ayudar, sería un honor para mí. Tarareé un reconocimiento, aunque por dentro no estaba de acuerdo. Si Sue Chengguang deseaba ascender al trono, necesitaría que agotara mis esfuerzos planeando, gastando fortunas para ganar corazones, pero para Sue Chenyuan, no solo era universalmente favorecido, sino que
Solo con su propia influencia y capacidades, reclamar el trono sería tan fácil como girar la palma de la mano, si no fuera por el hecho de que se quedaría ciego un año después. Ante este pensamiento, instintivamente miré a los ojos de Sue Chen-yuan. En ellos solo estaba mi reflejo. Aparté la mirada un poco nervioso. Volvamos, temprano a la mañana siguiente, me estaba preparando para visitar varias tiendas bajo mi nombre. Luego vi gente bulliciosa por el patio, llevando macetas adentro. ¿Qué está pasando aquí? Me volví hacia el mayordomo a mi lado, lleno de confusión. El mayordomo tenía una sonrisa cómplice en respuesta a Su Alteza. Todo esto fue organizado por órdenes del séptimo príncipe. Cuando levanté la vista, me sorprendió ver que las flores eran las que había admirado en los jardines imperiales, añadió el mayordomo en el momento justo. Todas estas fueron solicitadas especialmente por Su Alteza a Su Majestad cuando entró al palacio al amanecer. Solo entonces noté que todo el patio parecía haberse transformado en un jardín imperial, con flores dispuestas alrededor del columpio, y en el terreno abierto, la tierra recién removida todavía estaba mezclada con pétalos caídos. ¿No sería eso demasiado problema?, murmuré para mí mismo. Mientras la voz del mayordomo se desvanecía en mis oídos, recordé aquellos días cuando me convertí en emperatriz. En ese entonces, también me había encaprichado con las flores en el jardín imperial. Simplemente le pedí a Julian que recogiera una flor para mi habitación. La emperatriz viuda dio un paso al frente, diciendo que era una desgracia. Sue Chen-yuan suavizó las cosas, diciendo que como la emperatriz honorable, podía tener lo que quisiera y propuso construirme un jardín. Pero con la emperatriz viuda desestimándolo como problemático, nunca lo vi llegar a buen término antes de mi muerte. Eso solo habría sido soportable, pero cuando mi hermana mayor, de visita en palacio, mencionó casualmente que le gustaban. La emperatriz viuda trasladó la mitad de las flores del jardín imperial a la residencia del marqués de Chenyan. ¿Cómo podría ser problemático? Sue Chen-yuan se acercó y puso sus manos sobre mis hombros. Eres la dama de esta casa. Nada que agrade a la dama podría considerarse problemático, pero pronto nos iremos a nuestro feudo. A Sue Chen-yuan se le otorgó el título de príncipe virtuoso. Con un feudo notablemente próspero, formando un marcado contraste con Sue Chen-yuan. A primera vista, ¿quién no diría que el emperador era parcial? Sin embargo, nadie se atrevió a expresarlo. Llevarlo al feudo no es imposible, solo algo más lento. Sue Chen-yuan reflexionó brevemente, ya contemplando cómo transportar las flores. No pude evitar reírme levemente. No, déjalas aquí, volveremos, sí, volveremos. Cuando llegamos a la tienda, el dueño se adelantó inmediatamente al verme, con una expresión de inquietud en su rostro. Señorita, por fin ha llegado. Antes de que pudiera hablar, me condujo rápidamente a la habitación interior y me entregó un fajo de pagarés. Esa séptima alteza que mencionaste antes ha acumulado una cuenta enorme en nuestra tienda. Me congelé momentáneamente antes de recordar que, durante este tiempo en mi vida anterior, para asegurar un viaje tranquilo a mi feudo, había preparado muchas cosas para Sue Chen-yuan, entre ellas, cargar las compras a la cuenta de esta tienda. Sin embargo, al ver que la cantidad registrada era casi 5 veces mayor que en mi vida pasada, me burlé con frialdad. Qué cómodamente se habían aprovechado de este trato, dije. Corre la voz. El séptimo príncipe se niega a pagar sus deudas. Debería saberlo, la deuda registrada aquí no es solo del incidente más reciente. Al oír esto, los ojos del comerciante se movieron rápidamente mientras asentía repetidamente en señal de acuerdo. En su vida anterior, se podría decir que Sue Chen-yuan navegó sin problemas por la vida, la riqueza y los seguidores estaban a su disposición. Durante sus días en la academia, fue aceptado como discípulo por un renombrado erudito confuciano que lo guió con devoción. Después de dejar la academia y entrar en la corte, ningún funcionario lo destituyó, en cambio, recibió elogios continuos. Al final, incluso consiguió varios logros, y sus estrategias propuestas ganaron una amplia admiración. Cuando supo que su feudo estaba ubicado en una región notoriamente empobrecida, Sue Chen-yuan permaneció furioso durante muchos días, pero con el paso del tiempo, llegaron buenas noticias de su feudo. Las rutas comerciales mejoraron y las cosechas fueron abundantes. Mucha gente se maravilló de la buena fortuna de Sue Chen-yuan. Después de su ascenso al trono, el consorte Su incluso lo convirtió en una conversación de sobremesa, afirmando que el cielo mismo favorecía a Sue Chen-yuan. Cuando necesitaba dinero, la gente se apresuraba a ofrecérselo.
Cuando necesitaba talento, las recomendaciones fluían sin esfuerzo, incluso los asesores que buscaban ofrecer consejo llamaban a su puerta sin ser invitados. Incluso su feudo prosperó gracias a él. En resumen, él era el elegido, sin embargo. No sabía que todo esto era por mi culpa, ya que no lo aprecia, entonces no me culpes por ser despiadado. A medida que se acercaba el día en que los príncipes partirían a sus feudos, las corrientes subterráneas se volvieron aún más traicioneras. No hace mucho, se habló del sexto príncipe bebiendo por la noche y cayendo accidentalmente en un estanque. Afortunadamente, los guardias lo encontraron temprano, o habría encontrado su fin. Por un tiempo, todos estaban nerviosos, y desde que se difundió la noticia de que Sue Chengguan se negó a pagar sus deudas, tampoco le ha ido muy bien. Julian se enteró de que el séptimo príncipe se había visto obligado a permanecer recluido en su residencia después de enfrentarse a otros príncipes. El dueño de la tienda no era alguien con quien se pudiera jugar, contrató deliberadamente a gente para tocar tambores y hacer proclamaciones en voz alta fuera de la mansión del séptimo príncipe. Esta presión implacable obligó a Sue Chengguan no solo a devolver el dinero, sino también a vender muchas de sus posesiones. Cuando escuché que alguien afuera quería verme, inmediatamente supe quién era. La persona que llegó no era otra que la consorte disfrazada Sue Chengguan. Tienes algo de coraje, Inwai Yue, ahora que has subido a ramas más altas, ya no reconoces a la gente. La consorte Sue inmediatamente intentó ponerme las manos encima, pero el mayordomo le bloqueó el paso. Resopló fríamente y finalmente se detuvo. Miré a esta mujer que había sido la emperatriz viuda en mi vida pasada, ahora renacida como la consorte Su. Siempre había adorado usar oro y plata, prácticamente desesperada por adornarse con cada cosa preciosa. Después de casarme con Sue Chengguan, ella usó aún más, pero ahora, su rostro estaba curtido. Su atuendo simple, todo ese oro y plata se había desvanecido sin dejar rastro. Date prisa y entrégame todo tu dinero. Chengguan y yo lo necesitaremos cuando vayamos a nuestro feudo. La noble consorte se dejó caer en el taburete y comenzó a darme órdenes con arrogancia. Al ver que permanecí impasible, la noble consorte frunció el ceño, su rostro lleno de impaciencia. Te dejaré algo, no seas tan tacaño, actuando como si el dinero lo fuera todo, apestando a codicia. Gracias a Dios Wanger no se casó contigo. Levanté la vista hacia Sue Chengguan y vi su expresión grave, pero parecía aprobar las acciones del consorte Su. Sabía que debía ser que el dinero para pagar las deudas no era suficiente, por eso vinieron a buscarme. Antes de que pudiera decir nada, llegó Sue Chengguan, me hizo a un lado y me protegió detrás de él. Cuando Su Alteza la consorte Su tomó el robo como un negocio secundario, tan descaradamente, atreviéndose a robar dinero a plena luz del día. Si realmente lo necesita, no me importaría prestarle algo de dinero a Su Alteza. Habiendo dicho esto, Sue Chengguan extendió la mano para tomar las monedas de cobre de la mano del mayordomo y las arrojó casualmente ante la consorte Su. Era solo cambio sobrante de dar limosna a los mendigos en la calle, ya que la consorte Su está en necesidad urgente. Tómala, no hay necesidad de agradecimientos. Después de todo, el séptimo hermano y yo seguimos siendo hermanos. La consorte Su señaló a Sue Chengguan, sus dedos temblando de rabia. Casualmente colgué la tira de monedas en su mano extendida y dije con una sonrisa: mi querido esposo, ¿no tienes miedo de que la noble consorte Su diga que estás siendo mezquino? Después de todo, él es tu hermano, ¿cómo puede ser suficiente esta escasa cantidad? La noble consorte Su miró con los ojos muy abiertos la tira de monedas en su mano, mirándome con total incredulidad. Sigo siendo tu mayor después de todo. Dejé escapar una risa desdeñosa. Mayor. Entonces realmente te estás comportando de manera vergonzosa para tu edad. Desde cuando los mayores exigen cosas a sus menores, por derechos, el noble consorte Su debería darme regalos en su lugar. La noble consorte se quedó momentáneamente sin palabras, incapaz de refutar. El rostro de Sue Chengguan palideció cuando interrumpió: madre consorte, basta, vámonos. Con eso, se preparó para llevarse a la noble consorte. Espera. Sue Chengguan habló de repente y Sue Chengguan se detuvo y giró la cabeza. Recogió el dinero de la mesa, sonriendo con malas intenciones. No quiero más esto, es bastante. El rostro de Sue Chengguan se puso pálido, luciendo terriblemente sombrío. Sue Chengguan, sigue siendo el juego de cualquiera, no celebres demasiado pronto. Podrías haber permanecido como un ciego inofensivo al margen de los conflictos mundanos, pero ahora, eso ya no es posible. Después de haber entregado su amenaza, se dio la vuelta y se alejó. Sue Chengguan quedó completamente desconcertado. Miré la inquebrantable confianza de Sue Chengguan con cierta sospecha, preguntándome qué había hecho en su vida pasada para competir por el trono, pero al reflexionar más detenidamente, casi cada paso que dio fue facilitado por mí.
No tengo sin tener idea de dónde provenía su confianza, esta vez, sin mi ayuda, Sue Cheng-Wan se topó con obstáculos a cada paso. Buscó la ayuda de un gran erudito, pero este tenía más que él como discípulo. Además, sus modales y habilidades literarias eran deficientes, lo que solo disgustó aún más al erudito. Ofreció un banquete para ministros en su antiguo restaurante favorito, pero terminó avergonzando a todos cuando sus billetes se quedaron cortos. Lejos de convencerlos, los ofendió. Para colmo, alguien lo denunció ante su majestad por formar camarillas y contactar a funcionarios en privado. Sue Cheng-Wan no pudo escapar del castigo, pero no se inmutó en lo más mínimo, pues en su vida anterior, fue precisamente en ese momento que el señor Zun se presentó para ofrecerle consejo. No solo no fue castigado, sino que fue elogiado por resolver la crisis de la sequía. Había estado vigilando cerca del burdel durante varios días seguidos, enviando mensajes continuamente a la persona originalmente responsable de contactar al señor Zun, pero todo salió mal. Sin respuesta, mientras prendía fuego a las cartas que Sue Cheng-Wan le había enviado, escuché a Julian burlándose de él por ser ciego al verdadero talento. Ya que está tan ansioso por verme, podríamos ir a conocerlo. Con una ligera burla, tomé el colgante de jade rojo tallado y me dirigí a la famosa casa de placer en la capital. Cuando vi a Sue Cheng-Wan, su rostro estaba nublado por la preocupación. De repente recordé lo que Sue Cheng-Wan me había dicho, que Sue Cheng-Wan nunca había sido de los que luchaban o competían por la atención en el pasado. Recientemente sus esfuerzos por ganarse a los ministros y amasar riqueza ya han hecho que otros se pongan verdes de envidia, por lo tanto, era inevitable que alguien tomara medidas contra él. Las espadas no tienen ojos, Sue Cheng-Wan podría esquivarlas momentáneamente, pero los implacables asesinatos lo han dejado completamente exhausto. Es precisamente por eso que envió 3 cartas en un solo día al señor Zun. Al verme, Sue Cheng-Wan se irguió instintivamente. ¿Cómo has llegado hasta aquí?, preguntó. ¿Es posible que todo lo que dijo la madre consorte fuera cierto?, frunció el ceño con una mirada familiar. ¿Eres una mujer? ¿Cómo has venido a este lugar?, preguntó. Ese amante tuyo no parece un hombre decente, dijo. Quedarnos aquí es una cita, si quieres saber mi opinión las mujeres deberían, y vio que estaba a punto de soltar un largo discurso. Lo interrumpí rápidamente. ¿No me pediste que viniera?, preguntó. Sue Cheng-Wan no pudo evitar encontrarlo divertido. Cuando te pedí que vinieras, se dio cuenta después de hablar. Eres, asintió. Parecía incrédulo. ¿Cómo puedes ser el señor Zun?, preguntó. Es evidente que es un hombre. Me burlé y saqué el jade rojo tallado de mi cintura. ¿Te suena?, exclamé. Huaniang, el encargado del burdel y el enlace para los mensajes, dio un paso al frente y se arrodilló ante mí. Maestro Sue. Cheng-Wan se quedó paralizado, recuperándose un buen rato. Wei Yue soy yo. Me equivoqué. Te amo. Si me hubieras dicho antes que eras el señor Zun, no habría tenido que casarme con Injusin por Cheng-Wan. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento, pero nunca se culpó. Wei Yue, ya que eres el señor Zun, debes tener una solución. Por favor, ayúdame. Si no me ayudas, moriré, suplicó entre lágrimas, aterrorizado por lo que había soportado estos últimos días. Sálvame. Regresemos juntos al feudo. Cuando ascienda al trono, seguirás siendo mi emperatriz. Esperó con confianza mi respuesta, como si le hiciera un gran favor. Tomé la taza de té de la mesa y le derramé su contenido directamente en la cara. Sue Cheng-Wan, ¿qué imaginación tienes? Sue Cheng-Wan, al no encontrar ayuda disponible, solo pudo apresurar sus pasos hacia su feudo, pero estaba destinado. Para no volver jamás a su feudo, su intento pasado de contratar asesinos para matar al sexto príncipe fue expuesto, enfureciendo al emperador, quien lo encarceló en la corte del clan imperial. La consorte Su intentó intervenir, pero la noble consorte la despidió sin esfuerzo con un solo comentario, condenándola al palacio frío. Mientras la arrastraban, la consorte Su seguía murmurando que Sue Cheng-Wan nunca podría ser emperador, que todo lo que estaba sucediendo ahora era falso, un sueño, debía ser un sueño. Tales palabras eran naturalmente tabú,
y a la consorte Su se le concedieron rápidamente 3 pies de seda blanca, muriendo incluso antes que Sue Chen-Wang. Cuando escuché la noticia me quedé momentáneamente aturdido. Nunca podría haber imaginado que la persona que se había enredado conmigo durante tanto tiempo en mi vida pasada moriría así. Sue Chen-Wang notó mi tez pálida y me agarró la mano. Wei Yue, ¿eres tú? Solo entonces me di cuenta de que todo había sido la noble consorte imperial ayudándome en secreto, desde que quise que Sue Chen-Wang ascendiera al trono, esta mujer que nunca luchó. Porque algo había comenzado a tomar acción notablemente sabiendo que yo era el señor. Zun, la noble consorte imperial incluso se interesó en invitarme al palacio, deseando tener una conversación conmigo. Sonreí y decliné, diciendo que solo la próxima vez. Ella no dijo nada más, pero silenciosamente transfirió su influencia política a Sue Chen-Wang. Solo esos guardias de sombra y asistentes personales me fueron entregados en privado. Todavía recuerdo la ceguera accidental de Sue Chen-Wang en su vida anterior, así que hice que alguien lo siguiera de cerca. Con el paso de los días, mi ansiedad se volvió insoportable. Tal vez Sue Chen-Wang adivinó que algo andaba mal, porque dejó de salir y se quedó fielmente a mi lado. Solo cuando ese fatídico día pasó sin incidentes, con Sue Chen-Wang todavía sano y salvo, finalmente respiré aliviado, con la pesada piedra levantada de mi corazón, de repente me di cuenta de que Sue Chen-Wang ya se había apoderado de mis sentimientos. Sue Chen-Wang miró mi expresión aturdida y de repente me abrazó. Hua Yue, esta vez, no me pasará nada. Al principio estaba desconcertado, pero cuando recuperé el sentido y vi la sonrisa en el rostro de Sue Chen-Wang, finalmente entendí, resultó que Sue Chen-Wang también había renacido. Hua Yue, porque estás a mi lado, nada malo me pasará. Recordando repentinamente el accidente de nuestras vidas pasadas, las palabras de Sue Chen-Wang tenían un significado tan profundo que no pude evitar especular. Solo después de un cuestionamiento persistente finalmente supe la verdad, en este momento de mí. Vida anterior, mientras pacificaba a los alborotadores en el feudo en nombre de Sue Chen-Wang, fui perseguido por ellos hasta el borde de un acantilado, sin otra opción, tuve que saltar del acantilado para escapar, olvidé todo lo que sucedió después. Solo recordando despertar a la mirada preocupada de Sue Chen-Wang, pensé que fue Sue Chen-Wang quien me salvó, pero inesperadamente resultó ser Sue Chen-Yun, sin embargo, en realidad, lo había olvidado, mi corazón estaba agitado, y por un momento no supe qué decir. Sue Chen-Yun no dijo nada más y comenzó a empacar silenciosamente sus pertenencias para el feudo. Sue Chen-Yun y yo no habíamos hablado durante mucho tiempo, y rara vez nos vimos hasta el día antes de partir hacia el feudo. Se dice que Sue Chen-Wang ha estado gritando cosas como que yo soy el verdadero emperador en la corte del clan imperial, y ha sido diagnosticado como loco por los médicos imperiales. Por lástima, su majestad otorgó permiso especialmente para que la gente lo visitara. Injusin naturalmente no fue. Ya había planeado su forma de divorciarse de Sue Chen-Wang mucho antes de que la consorte Su muriera. Cuando propuso el divorcio, la consorte Su se burló de ella, diciendo que no podía cambiar su destino como una mujer fácil y se convertiría en una viuda no deseada después de dejar a Sue Chen-Wang. Injusin tampoco era alguien con quien se pudiera jugar. Fue directamente al marqués Chen Yan para presentar su queja, también presentó otro juicio político contra Sue Chen-Wang. Fui a Sue Chen-Wang yo mismo, en el momento en que me vio, gritó mi emperatriz y vino corriendo hacia mí. Sue Chen-Yun me siguió con una cara inexpresiva. Al escuchar esas palabras apretó los puños y sin dudarlo golpeó a la persona. Sue Chen-Wang me rogó entre lágrimas que lo salvara. Al mirar su apariencia desaliñada y surcada de lágrimas, sonreí. Entiendo tu elección. Me niego a salvarte, tú también deberías entenderlo. Al ver que la expresión de Sue Chen-Wang se desmoronaba en desesperación, regresé tranquilamente a mi residencia. Sue Chen-Yun me siguió obedientemente, temiendo que me disgustara después de que golpeara a Sue Chen-Wang. No fue hasta que dije que lo había hecho bien que el hombre se iluminó, colocando felizmente su regalo de disculpa preparado frente a mí, una pequeña caja que contenía una sola llave. Hacía tiempo que había escuchado que había preparado una habitación entera llena de regalos. En el momento en que lo vi, me quedé completamente atónito. Hecho a mano, raro, común o poco común, todo lo que puedas imaginar estaba allí. No lo dije. Me gustó ni dije que me disgustara. Sue Chen-Yun estaba extremadamente nervioso, solo cuando me eché a reír, Sue Chen-Yun finalmente se relajó, cuando le pregunté cómo había pensado en preparar todo esto.
Dudó por un largo momento antes de admitir que la noble consorte imperial le había enseñado. Fue entonces cuando supe que en realidad había querido verme todo el tiempo. Pero Sue Chen-yun se había negado repetidamente con el argumento de que las suegras y nueras deberían mantener cierta distancia para congraciarse conmigo. Sue Chen-yun se había tragado su orgullo y había regresado a buscar el consejo de la noble consorte imperial. Después de todo, ella también había sido quien ideó su carta de divorcio original. Me quedé desconcertado. Resulta que éramos del mismo lugar. No es de extrañar que Sue Chen-yun y yo no necesitáramos ir al feudo. La noble consorte imperial ya se había manejado todo. Sue Chen-yun se convirtió directamente en el príncipe simplemente por las estrategias que propuso y las nuevas armas que inventó. Lo atribuyó todo a la noble consorte imperial. Excelente guía. Sospecho que también es de tiempos modernos, pero eso parece muy poco probable. Cuando recibí la carta de la noble consorte, mis sospechas se confirmaron. La noble consorte era de hecho una viajera en el tiempo, pero Sue Chen-yun no simplemente aprendió conocimiento moderno y cosmovisión de ella. Me prometió una vida de devoción a una sola persona, y nunca vaciló. Incluso después de ascender al trono, pero sabiendo que morí prematuramente en el parto en mi vida pasada, Sue Chen-yun desarrolló una sombra sobre él y se negó rotundamente a tener hijos. Más tarde simplemente adoptó a un niño pequeño del afligido clan real. No me importó particularmente, simplemente no quería criar hijos. Sue Chen-yun se rió alegremente y al día siguiente el niño fue entregado a la noble consorte imperial. ¿Cómo podría arruinar nuestro precioso tiempo a solas? Sue Chen-yun sonrió con picardía, aunque ahora tenía un chichón en la cabeza. No pude evitar reírme a carcajadas. Él fingió estar agraviado y actuó coquetamente conmigo. El clima era hermoso con suaves brisas y un sol cálido. Tal vez elegir a una persona diferente podría significar embarcarse en una nueva vida. Estoy dispuesto a dar ese primer paso hacia adelante.